tío, etcétera. Por esa razón se desvía la sangre en el cuerpo y produce la ruptura sanguínea y la infiltración de la sangre. Y la segunda clase, que es las sugilaciones, es lo que pasa comúnmente entre las parejas y llamado también comúnmente como chupón. Son un tipo de equimosis que es causada por la succión. Como pueden observar en alguna parte del video, una imagen donde se puede observar con mayor frecuencia en áreas erógenas y tiene una apariencia ovalada. Se pueden presentar en casos relacionados con abuso sexual, violaciones. Para hacer un chupetón es necesario hacer una succión intensa, lo que provoca un hematoma, es decir, la acumulación de sangre causada por una hemorragia interna con un tejido y vasos sanguíneos de la zona se rompen. La acumulación de sangre en el cuerpo provoca dolorosas marcas moradas. La última clase, que es la hematoma, lo podemos definir como un hinchazón. Como les decía anteriormente, que la hematoma es la acumulación de la sangre causada por una hemorragia interna, lesiones, infecciones. Se produce eso cuando se rompen uno de los tejidos y a causa de eso se hace la separación de las células similares, por ejemplo los tejidos. Y otras de las ocasiones eso se puede infiltrar uno de los organismos del cuerpo. Y seguiremos con más contenido. Continuando con el tema de las contusiones complejas. Las contusiones complejas son aquellas que están asociadas a más de una contusión y que en ocasiones vienen unidas a lo que es algún tipo de violencia. Entre las contusiones complejas se hablan de 4, lo que es la mordedura, el aplastamiento, el arrancamiento, la caída y la precipitación. En el caso de la mordedura se da o es producida a causa de los dientes y se debe a una combinación entre la presión y la tracción. El tipo de mordedura puede ser de origen animal o de origen humano. Como ustedes pueden ver aquí, esta es una mordedura de origen humano, ya que se forman en semicírculos, y cuando son de origen animal, estas son diferentes, ya que su ángulo es agudo. Hablando ahora de lo que es el aplastamiento. El aplastamiento, este tipo de contusión, se da por la comprensión del cuerpo o parte del cuerpo entre dos superficies fijas. Un ejemplo del tipo de aplastamiento o cómo es que se da son los derrumbes, los accidentes con una maquinaria pesada o por vehículos. Por ejemplo, lo que pasó en Cambrai, que fue un tipo de derrumbe o deslizamiento de tierra sobre las personas, y esta fue una víctima a causa del derrumbe. En el arrancamiento, cuando se habla del arrancamiento, es el desprendimiento parcial o completo de una parte blanda o de un miembro de una región de nuestro cuerpo. Se origina también por la presión y la tracción. Por ejemplo, aquí se habla de la desarticulación de un miembro, en este caso de este dedo, y este otro también donde fue una parte de la mano arrancada. Ahora, de la última, que es la caída y la precipitación. Cuando se habla de la caída y precipitación, se tiene que tener en cuenta el tipo de caída y también la altura que esta conlleva. Y también se debe de conocer de que puede haber algún estallido corporal o alguna consecuencia a causa de la caída, desde algo leve hasta algo mayor, que puede ser la muerte. Yo les voy a explicar sobre la caída y la precipitación que pueden derivar de las fracturas, y las cuales son las siguientes. Tenemos lo que son las fracturas de huesos largos. Primero tenemos la fisura, que es una grieta que se produce en el hueso, y también tenemos la fractura desplazada. El hueso se rompe, pero los fragmentos quedan alineados. Pero también tenemos la fractura abierta, que es el hueso, pero
al momento de que se quiebra, perfora totalmente la piel. Tenemos la fractura cerrada. En esta, las fracturas no logran salir de la piel, sino que quedan dentro de la piel. También tenemos la fractura conminuta. Es aquella en la que el hueso se fractura en más de 2 partes. También tenemos lo que son las fracturas de hueso plano o craneales. Son fracturas lineales las siguientes. Tenemos la fractura lineal, que es la rotura de un hueso craneal, pero los huesos no se mueven de sus lugares. Tenemos también lo que son las fracturas con hundimiento. Es una rotura de un hueso craneal conocido como aplastamiento. También tenemos las fracturas por diastasis, son suturas entre los huesos de la cabeza. Son conocidos normalmente en bebés. Cuando los bebés nacen, van formando sus cabecitas y tienen lineales, entonces a causa de ello puede haber un accidente y que se rompa el hueso craneal. También tenemos la fractura por estallido. Es el estallido que ocurre en la columna vertebral del cuerpo humano. También tenemos la fractura conminuta, es cuando el hueso se fractura en más de 2 partes. Les voy a explicar un poco sobre el tema del esguince. El esguince se da por un estiramiento o desgarro de ligamentos, las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan 2 huesos en las articulaciones. La ubicación más común de un esguince se produce en el tobillo. Los síntomas más comunes del esguince son dolor articular, inflamación, rigidez articular, hematomas y calor en la zona lesionada. Así como en esta imagen podemos ver que el esguince se da el estiramiento de ligamentos y se produce en la zona más común, que es el tobillo. Conseguimos con el tema contusiones por martillo. El martillo produce un tipo especial de contusiones por preclusión en el cráneo, que se diferencian de las lesiones caracterizadas que produce. En la piel se produce el contorno plano del martillo y en el hueso se producen lesiones en sacabocados, perforante o signos de estragma. Se observa un disco en el hueso que produce la forma del tamaño del martillo. Se debe a un impacto vertical severo. También tenemos en mapamundi, telaraña o signos de Carrara. El impacto vertical de menos intensidad da lugar al hundimiento parcial del hueso, conformado con múltiples fisuras. También tenemos el signo de terraza o signos de Hoffman. Se observa un triángulo de hueso con fisuras escolmadas cuyo vértice se hunde en la cavidad craneal. Se debe a un impacto tangencial. Hablaremos sobre el descuartizamiento o desmembramiento de un cuerpo o un cadáver, el cual consiste en fragmentar el mismo o bien sea cortar el cadáver de una persona, el cual puede ser utilizado por 2 razones: que el victimario trate de ocultar el hecho o crimen que esté cometido con el fin de lograr su impunidad para no accionar la justicia ante este crimen. La persona trata de ocultar totalmente este crimen con el hecho de descuartizar y desmembrar el cadáver. Trata de ocultar todas las evidencias que éste lo vinculen al crimen cometido. También puede ser utilizado de forma para que el victimario pueda expresarse o tenga una razón para demostrar el cuerpo de esta persona fallecida, el cual puede ser realizado cuando la persona se encuentre viva o bien cuando ésta ya haya fallecido. Acá les demostraré con un muñeco la forma de que el victimario utiliza para el desmembramiento de una persona, o comúnmente esto es lo que hacen los victimarios con la víctima, que es cortarles la cabeza, que es de esta parte para arriba. Tratan de cortarlo para que el tronco quede solamente con los
miembros de este. De ahí comienza a desmembrar cortando los miembros superiores, que son los brazos. Los trata de quitar para que éste pueda lograr así de una mejor forma su crimen. También después continúa con los miembros inferiores, que son las piernas, y es así como se da el desmembramiento o descuartizamiento de una persona. La decapitación es el desprendimiento o la separación por cercenamiento de lo que es la cabeza con el cuerpo. Principalmente estos delitos se han dado en asesinatos y también en sentencias como lo que es la pena de muerte. Las personas que realizan este tipo de delito utilizan instrumentos como lo son la hacha, una espada, una motosierra, cuchillos, entre otros instrumentos. Principalmente este delito se da de una manera intencional, pero también puede ocurrir de manera accidental, como por ejemplo en una explosión, en un accidente aéreo o en un accidente de automóvil. Sabemos que nuestro cuerpo está integrado por órganos fundamentales para nuestra vida, como lo es el cerebro. Al realizarse la decapitación, lógicamente se da una gran pérdida de sangre, lo cual provoca la disminución de la presión sanguínea, lo cual se da de manera inmediata la pérdida de conciencia, y aunque quizás en algunas ocasiones puedan intervenir médicos, es insuficiente y se termina dando lo que es una muerte cerebral. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hacer una breve explicación acerca de los traumatismos craneoencefálicos. Los traumatismos craneoencefálicos son las lesiones que sufre el cráneo de una persona. Esto se debe a el impacto que tiene con el objeto o incluso con el suelo. Es muy importante determinar que existen lesiones leves, lesiones graves y lesiones severas. Podemos saber qué es una lesión leve cuando determinamos qué tipo de impacto fue el que se ocasionó en el cráneo de una persona. ¿Cómo se originan estas lesiones? Estas lesiones se originan cuando existe un accidente de tránsito, un accidente laboral, un accidente doméstico e incluso un maltrato infantil. Vamos a separar los traumatismos craneoencefálicos en dos: el traumatismo craneoencefálico cerrado y el traumatismo craneoencefálico abierto. Cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico cerrado nos referimos al impacto que tiene la cabeza de una persona con un objeto, pero este no llega a romper el cráneo. En el traumatismo craneoencefálico abierto, el objeto sí tiene contacto con el cráneo y va a ocasionar una fractura craneal. Como ustedes se pueden dar cuenta en estas imágenes, hay fractura craneal. Esto se debe al fuerte impacto que tiene con la cabeza. Por ejemplo, cuando un automóvil va a una mayor velocidad, al momento de chocar con otro vehículo o con una pared, el impacto es muy fuerte, la persona incluso sale del vehículo, rompe el vidrio y va a chocar con el suelo. Definitivamente ahí hay un traumatismo craneal abierto. Derivado de estos traumatismos también hay traumatismos secundarios, que son las consecuencias que el ser humano sufre después de una lesión craneal. Esta es la breve explicación que les di acerca de los traumatismos craneoencefálicos abiertos y cerrados. Atricción. Son lesiones en los tejidos producidos por el aplastamiento, conocidos como el mayor grado de contusión. Son producidos por objetos pesados que consisten en la división del cuerpo en múltiples fragmentos o el tejido machacado. Cuando está la magnitud del daño en los huesos, aparecen como triturados y esto se conoce como atricción. Esto puede producir la pérdida total o parcial de una región anatómica del cuerpo.
Suelen observarse